¿Ya? Les quiero compartir algo como lo que va a aparecer en la PEP, ¿ya? Déjenme acá aceptar a una persona, ya. Ya que son las instrucciones generales, ya algo así más o menos voy a poner en la PEP de ustedes para el día viernes, ¿ya? Instrucciones generales, yo lo voy a ir leyendo, si alguien tiene alguna pregunta, por favor me dice. La prueba estará habilitada desde las 0 horas del viernes 27 de noviembre hasta las 23:59 del viernes 27 de noviembre, el mismo día, ¿ya? Va a estar de las 12, desde las 00, hasta las 23:59, ¿ya? Tienen todo el día viernes para rendir la prueba. Solo que desde el momento que usted ingresa a la prueba, dispone de 3 horas para desarrollar los ejercicios y cargar los archivos de respuesta para cada pregunta en la plataforma, ¿ya? Ya lo hemos hablado, pero de todas maneras lo voy a volver a repetir. Estas 3 horas no son para responder la prueba, para escribir y hacer los ejercicios y meditar en ellos. La prueba en sí, ustedes deberían demorarse 1 hora y media, lo mismo que en una PEP presencial, ¿ya? 1 hora y media. El resto de la hora y media es para que ustedes saquen fotos, hagan los PDF, los suban y los envíen, ¿ya? Para eso son las 3 horas, hora y media para resolver y hora y media para enviar, ¿ya? Porque nosotros se entiende, ¿cierto? Y es lo que pidieron ustedes como estudiantes, ¿cierto? Ese tiempo extra para poder subir la prueba, ¿ya? Por temas de internet, manejo de computador, etcétera, ¿ya? Los archivos que se deben cargar son solamente en formato PDF. Si usted quiere subir una foto o un Word, por ejemplo, no va a poder, porque tiene que pasarlo primero a PDF. ¿Ya? Ustedes ya han enviado PEP, así que yo me imagino que saben pasar a PDF, ¿cierto? Hay muchas maneras, hay programas que ustedes suben fotos y se los pasa automáticamente a PDF, o lo pegan en una hoja de Word y lo guarda como PDF. ¿Ya? Ustedes ahí vean lo que más les conviene, como mejor les acomoda. Resuelva sus ejercicios, ¿cierto? Mano escrita, colocándose ordenado, ¿cierto? Que se entienda, igual que en los controles, ¿cierto? Marcando la respuesta, etcétera. Colocando su nombre y root en cada hoja, ¿ya? Se recomienda sacar foto o pantallazo, ¿cierto? A las preguntas que saldrán al momento de la apertura de la PEP, ¿ya? Recuerden que ustedes entran a la plataforma y les va a aparecer la prueba, ¿cierto? Las preguntas y el espacio para que ustedes adjunten el PDF, como, igual que la PEP del semestre pasado. Entonces, lo mejor es sacarle pantallazos y ir pegándolo, ¿cierto? En un Word, o sacarle fotos con el celular, ¿ya? ¿Por qué? Porque de repente puede ser que se le corte la luz, que se le vaya al internet y se quedó sin poder enviar, ¿ya? Entonces lo mejor es tenerlo siempre a mano, ¿ya? Sacar foto inmediatamente, no se van a demorar un minuto en sacarle fotos a las preguntas, ¿ya? Puede abrir las imágenes de las preguntas en una ventana, en una nueva ventana, ¿cierto? Para poder tener una mejor visualización. ¿Cómo se hace esto? Botón derecho del mouse sobre la imagen e indicar abrir en una nueva ventana o guardar para ver sin necesidad de estar conectado, ¿ya? Esta parte es muy importante, ya que esto estaba escrito también a los que están en línea conmigo, también lo vieron, ya. Yo lo voy a leer, ya, porque aunque estaba escrito, hubo gente que no leyó esto, ya, y que es lo obvio. Cualquier inconveniente que se presente en la plataforma, se debe sacar una foto o print de pantalla, ¿cierto? Para poder enviar al correo del profesor junto con las respuestas de la prueba. ¿Ya? Ustedes tienen mi correo, ruby.rizaga@bausach.cl, ¿sí? Y lo tienen que enviar, obviamente, antes de que acabe el tiempo de la PEP. Ya, ustedes tienen 1 hora y media para hacer la prueba.
en el resto de la hora y media ustedes alcanzan a, si es que hay algún problema, cosa que no hay problema, ya el problema es que donde uno se pone nervioso, comete errores, que no se da cuenta, ¿ya? Pero no hay problemas en la plataforma está hecha para que usted envíe cosas, para eso se hizo. Entonces, cuando empiezan a escribir profes que no lo puedo enviar, es que no lo envía, ¿por qué? Porque no está en un archivo PDF, porque no tiene la conexión como corresponde, ¿cierto? O porque usted no tiene la paciencia para esperar que cargue el archivo, etcétera. ¿Ya? Pero la plataforma está bien. El problema es, como uno dice, el problema es entre la silla y el computador, ¿ya? Es de usuario. Y eso a todos nos pasa, si no, no hay problema. Por eso está esta opción, ¿ya? Pero tiene que ser dentro de las 3 horas. Si usted lo envía 3 horas, 1 minuto, no le puedo aceptar la prueba. Va a tener un 1, ¿ya? Porque la prueba dura 3 horas. Ese requerimiento para todos. Yo como estudiante, si sé que a mis compañeros les aceptan pruebas después de las 3 horas, siendo que yo me saqué la mugre para mandarlo antes de las 3 horas, yo reclamaría. ¿Ya? Porque eso no está bien, ¿sí? Dentro de las 3 horas, ¿ya? Y en el peor de los casos, que se le acabó el computador, el internet del computador, no le conecta, no le agarra, tome las fotos y me las manda en formato de foto al correo, ¿ya? Si es así de simple, y eso no se va a demorar 1 minuto desde su celular, 2 minutos, si es que está muy lento la carga, y sería. ¿Ya? Entonces no hay excusa para no enviar la prueba en las 3 horas que corresponde. A mí la plataforma me indica a qué hora se conectó y a qué hora termina. Y si terminó antes, porque usted aprieta el botoncito ahí de terminar todo, me dice, esta alumna se demoró 2 horas 24, comenzó a las 10 de la mañana, terminó a las 12:24, por ejemplo. ¿Ya? Recuerde que la prueba es evaluación individual, ¿cierto? Eso es obvio, y dispone de un solo intento. Ya no puede volver a ingresar una vez que ya envió todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a la PEP, chiquillos? ¿Va a ser muy difícil, profe? Si usted estudió, no. Ah. Si no estudia, va a estar súper difícil. Pero si estuvo en clases, preguntó cuando tenía dudas, hizo los ejercicios que yo les indiqué del libro, de la guía que les envié, no debería estar. Debería hacer la prueba a lo más en 1 hora, con suerte. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, chiquillos? Respecto a la PEP, parece que no. Acá de todas maneras igual les voy a mostrar. No, no les voy a mostrar nada porque ya lo cerré. Ya, no. Vamos a ir al apunte. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta durante la clase que se le ocurra respecto a la PEP, me la hace nomás. Ya, no hay problema. Recuerden que el tiempo comienza cuando ustedes ingresan al portal y ven la prueba. Ahí comienzan las 3 horas. Bien. Ya, entonces ahora comenzamos con, bueno, continuamos, ¿cierto? Con las derivadas. Ya nos queda poquito, ya, para terminar lo de derivadas y comenzar a ver las integrales. Vamos a ver unas aplicaciones, ¿ya? Nos queda ver aplicaciones y después vamos a ver en un par de clases lo que son las gráficas, ¿ya? Utilizando las derivadas, ¿ya? Puntos máximos, puntos mínimos, puntos de inflexión, ¿ya? Creciente, decreciente, toda esa parte como de la gráfica, ¿ya? Y con eso ya estaríamos terminando esta unidad. Bien. Entonces, como les decía, aplicaciones. Aplicaciones de la derivada a la física y a la economía. ¿Ya? Vamos mirando acá. Son conceptos sencillos, ¿ya? Si ya ustedes están bien con el tema de las derivadas, ya saben derivar, esto no va a ser para nada complejo.
La derivada tiene una importante aplicación en el campo de la física. Si una partícula lleva un movimiento cualquiera en el espacio recorrido, viene dado por una función e de t. Es decir, el espacio dado en función del tiempo, entonces se cumple que la derivada, ya la primera derivada de esta función e, es la función, ya no se vayan a confundir con exponencial, es solamente la función, ¿ya? La primera derivada de e representa la velocidad de la partícula. ¿Ya? ¿Sí? En el instante t, o sea, en el tiempo t, por ejemplo, a los 10 segundos, a los 15 segundos, o lo que se esté midiendo, a la hora, etc. Es decir, la derivada del espacio, ¿cierto?, es la velocidad. ¿Ya? Además, la derivada de la velocidad, o sea, la segunda derivada de esta función, ya la podemos anotar así, la derivada de b, que sería la segunda derivada de e, representa la aceleración de las partículas en cualquier instante t. Es decir, la derivada de la velocidad o la segunda derivada del espacio es la aceleración, ¿ya? Entonces, la segunda derivada de e corresponde a la primera derivada de v, que sería la aceleración. Estoy viendo el chat. Ah, ya, perdón, pensé que la había subido. Gracias, Javiera, por recordarme. Cualquier cosa, chiquillos, si yo no subo, quisiera pedirles ese favor, ya, paréntesis. Si a mí se me llega a olvidar subir una clase, por ejemplo, la del lunes, que me acaban de avisar que no la subí, porque se me olvidó claramente, ustedes apenas vean, por ejemplo, lunes en la tarde, si ya son las 8 de la noche y todavía no está la clase, porque se me olvidó. Entonces, les agradecería muchísimo si ustedes me mandan un correo pidiendo, no lo tienen por qué hacer, ya es un favor que yo les estoy pidiendo, que si ven y quieren ver la clase, por supuesto, me la envíen, me manden un correito, ya me envían un correito pidiéndola, ya, porque si no la subo es porque se me olvidó nomás, ya. Así que eso, la voy a subir junto con esta ahora cuando terminemos la clase, ya. Gracias por recordarme, Javiera. Bien. Entonces, como les decía, la velocidad es la primera derivada, ¿cierto?, de lo que se recorrió o del espacio, ¿cierto? Y la segunda derivada, ¿cierto?, corresponde a la aceleración. ¿Ya? Acá hay un ejemplo bastante claro. Nos dice lo siguiente. El espacio recorrido por un móvil viene dado por esta función, ¿ya? 3t cuadrado menos t más 1, ¿cierto?, donde t es el tiempo. Calcular la tasa de variación en el intervalo 2,6. Hallar la velocidad en el instante t igual 0, o sea, cuando comienza. Hallar la velocidad y aceleración cuando t es igual a 2. ¿Ya? Entonces, lo primero, tasa de variación. Entonces, lo que hacemos, ¿se acuerdan? Cuando vimos tasa de variación era evaluar. La función evaluada en 6 y la función evaluada en 2, porque esos son el intervalo. Entonces ahí nos queda que la función evaluada en e sería 103 y la función evaluada en 2 sería 11. ¿Sí? Entonces tenemos que restar, ¿cierto? Y abajo restamos los números, lo que nos da 23. 23 metros partido segundo. Ya, en este caso, que no nos dice acá, pero, bueno, ya, pero el desarrollo lo muestra que es metros partido segundo, porque alguien puede decir, bueno, kilómetros partido hora, también, porque no se ha indicado lo contrario. La velocidad, ¿cierto? Dijimos que la velocidad era, aquí está, la primera derivada, ¿cierto? La primera derivada de la función e. Así que para calcular la velocidad lo que tenemos que hacer es calcular la primera derivada, ¿cierto? Y la primera derivada de esta función es 6t menos 1, ¿cierto? A ver, Camilo levantó la mano. Dígame, Camilo, prenda el micrófono nomás y pregunte. Sí, no hay problema. Sí, profe, gracias. ¿El TVM qué era? ¿Tasa de variación marginal, algo así? Media. Media. Sí, y la de la I es la instantánea.
Cuando teníamos TBI, ¿se acuerdan que vimos esas dos? TBM, tasa de variación media, TBI, tasa de variación instantánea. Vale, gracias. Ya, de nada. Entonces, ¿en qué estamos? Ah, ya, entonces dijimos que íbamos a calcular la derivada de E, ¿cierto? La primera derivada, que es la velocidad, entonces sería 6t menos 1, ¿sí? Ahí está, 6t menos 1. Y evaluamos en 0, ¿sí? Entonces esto nos quedaría 0 menos 1, menos 1. Entonces la velocidad en el tiempo t es menos 1 metro partido segundo. En el instante 2, ¿cierto? Tendríamos que evaluar, ya no por 0, sino que por 2, aquí, y nos quedaría 12 menos 1, 11, ¿ya? 11 metros partido segundo. Entonces nos dice que la velocidad en el segundo 2 serían 11 metros partido segundo. Y la aceleración, recuerden que sería volver a derivar la primera derivada, ¿cierto? Y la primera derivada, o sea, la segunda derivada sería 6. La derivada acá sería 6 menos 0, ¿cierto? Sería 6. Entonces nos queda que la aceleración es 6. Independiente si evaluamos por 2 o no, porque no tiene variable, ¿cierto? Entonces tiene una aceleración constante de 6 metros partido segundo cuadrado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguien quedó con alguna duda? ¿No? Ya, entonces, ¿qué quisiera que quede muy claro de esta aplicación a la física? ¿Qué es lo único que vamos a ver respecto a física? ¿Ya? Hay mucho más. Es esto de acá, ¿cierto? Que la velocidad es la primera derivada de la función que habla del espacio, de la longitud, y la aceleración es la segunda derivada de la función que habla del espacio o longitud. ¿Sí? Eso es lo que me interesa que quede claro, y bueno, ahí vimos un ejemplo cómo se aplica, ¿cierto? Pero eso es lo que me interesa, ¿ya? Primera derivada, velocidad, segunda derivada, aceleración. Cuando estemos hablando de una función que habla, ¿cierto? De espacio, de longitud, etc. ¿Ya? En esas áreas de movimiento. ¿Ya? Porque si estamos hablando de una curva, va a ser difícil, de una curva a dibujar, me refiero a un gráfico, ¿cierto? No vamos a estar hablando de velocidad y aceleración, no tiene sentido. ¿Ya? Por eso es una aplicación de la física, al movimiento. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá, chiquillos, con la aplicación de la física? ¿No? Ya. Entonces vamos a ir a aplicación de la economía. Y acá yo creo que ustedes ya están bien claros con el tema, pero igual lo vamos a ver. La aplicación de la economía se refiere al concepto de marginalidad. ¿Este concepto lo han escuchado antes, chiquillos? Quisiera que me Sí, profe. respondan. ¿Sí? Sí, Ya. profe, la función de utilidad, como la curva de indiferencia, algo así. Sí, va en esa área, va en esa área. Acá lo vamos a explicar así bien simple, ¿ya? Porque la idea del curso no es ver economía directamente, sino que buscar aplicaciones donde ustedes sepan que se puede trabajar con esto, ¿ya? Entonces, obviamente, también lo mismo que en física. En física nosotros acabamos de ver velocidad y aceleración, ¿cierto? Pero nosotros no caemos en mucho detalle, por ejemplo, que la velocidad sea de -1, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasa con la partícula? No, son bastante superficiales las aplicaciones. Ya, lo mismo acá con la marginalidad, por eso yo les digo, yo sé que ustedes, porque lo he hecho varias veces este curso, ¿cierto? Y yo sé que saben que ya han visto los términos de costo marginal, ¿ya? Pero igual una repasadita, ¿cierto? Para que vean en qué nos vamos a basar y sería todo, ¿ya? Así, el coste marginal o el costo marginal, ¿cierto?, de fabricación de un producto es el incremento de coste que se produce cuando se aumenta la producción en una unidad más, ¿ya? En una unidad más. Del mismo modo, se hablaría del incremento de los ingresos por la última unidad vendida, que se llamaría el ingreso marginal, ¿ya? Costo marginal en el segundo párrafo y en el tercer párrafo ingreso marginal, ¿ya?
En cualquier caso, siempre que se utilice el término marginal, se trata de la derivada de la función de que se está tratando respecto de la variable de producción, que se mide en unidades fabricadas. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que la función de coste de cierto producto viene dada por la expresión 30 más 50x menos x cuadrado. ¿Ya? Esta es la función c de x. Donde c de x expresa en euros, ¿cierto? Está expresada en euros y x serían las unidades. El costo marginal para producir la unidad x más 1, ¿cierto? O sea, una unidad más de las que ya se estaban haciendo, sería la primera derivada de la función c. O sea, este 30 se hace 0, este 50x queda como 50, y este menos 2x, perdón, y este menos x cuadrado queda como menos 2x, ¿sí? Entonces nos queda 50 menos 2x. En realidad, la derivada no proporciona exactamente el costo marginal, sino una aproximación que facilita el cálculo. Dicho coste marginal rigurosamente viene dado por c de x más 1 menos c de x, ¿cierto? Pero esta diferencia se puede aproximar bien por la derivada de la función, ¿sí? Si queremos calcular el costo marginal producido al producir la tercera unidad, fijémonos en que estaría calculando el costo marginal de la unidad número 2, o sea, C evaluado en 2, 46. Es decir, 46 euros. Si no utilizáramos la derivada, el costo marginal sería C de 3, que sería 30 más 150 menos 9, o sea, 171. C de 2, que nos daría 126, y la resta de ellos nos da 45 euros, ¿ya? No es el valor que obteníamos con la derivada, pero es una buena aproximación. ¿Ya? Las funciones de la economía tienen un campo de validez que por lo general es restringido respecto al dominio de definición de la función, ¿cierto? Obviamente, porque no voy a tener que voy a producir, ¿cierto?, menos 20 artículos, ¿cierto? Lo mínimo que se puede producir es nada, o sea, 0, y de ahí para arriba, ¿cierto? También cuando hablamos de dominio, por ejemplo, son números enteros. Nosotros no fabricamos 2,5 unidades, o fabricamos 2, fabricamos 3, ¿cierto? A eso se refiere con el dominio, ¿ya?, de definición de la función. En este caso, por ejemplo, la función es válida desde 0 hasta 25. A partir de ahí, si observamos el costo marginal, disminuyen los costos de fabricación, lo que es absurdo si se está fabricando más, ¿sí? Esto es una parábola, ¿sí? Notemos además que si queremos calcular el costo marginal, si se quiere producir la unidad número n, hemos de calcular la función de coste marginal evaluada en la unidad anterior, que es la última unidad producida, es decir, la unidad n-1. Lo mismo se puede decir si la función de ingreso, si es de ingreso o de beneficio, ¿ya? Entonces, aquí con este ejemplo, ¿cierto?, que acabamos de ver, ya de producir, de calcular, ¿cierto?, el costo marginal de producir una unidad más, es la aplicación que vamos a ver, ¿ya? Hay otras, sí hay otras, pero la que vamos a ver y vamos a trabajar son estas que están aquí explicadas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Respecto al costo marginal o alguna de las dos aplicaciones que acabamos de ver. A la función se la tiene que derivar y después evaluar, Sí, ¿no? siempre, 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 siempre. Lo mismo que cuando veamos integrales. Primero se integra y después se evalúa. Jamás al revés. Porque fíjese que si nosotros llegamos y evaluamos acá, por ejemplo, no sé, 2, ¿ya? Y evaluamos en la función, por ejemplo, acá está evaluada la función y da 126. ¿Qué pasa si yo derivo 126? ¿Cuánto me da la primera derivada de 126? 0. 0. Y lo que me debería dar es 50 menos 2x, ¿cierto? Y yo después de eso, después de calcular la derivada, ahí evalúo en 2, por ejemplo. ¿Ya? Siempre es, tomo la función, derivo, o derivo una vez o 2 veces lo que me estén pidiendo, y después evalúo. Nunca, nunca al revés.
Lo mismo que en la integral. ¿Ya? ¿Respondo su pregunta? Sí, profe. Ya, qué bueno. Bien, después ahí yo les coloqué unos ejercicios, ya, uno de física para que lo hagan, ya, y otro de costo marginal. Esto ya lo vimos, derivabilidad y continuidad, lo vimos hace como 2 o 3 clases atrás. Ya, y aquí. Ya, vamos a continuar entonces aquí con las aplicaciones de la derivada al cálculo de crecimiento y decrecimiento de una función, cálculos de extremo. Recuerden que el viernes no hay clases, ya, porque la idea es que ustedes tengan ese tiempo, si quieren, para responder la prueba, ya. Así que el viernes no tenemos clases. Después de esta clase nos vemos el lunes, por si acaso, ya, les recuerdo. Bien. Entonces, veamos aplicaciones de las derivadas al cálculo del crecimiento y decrecimiento de una función, ¿ya? Cálculos de extremos. Aquí tenemos una gráfica, ¿cierto? No es tan bonita como las del GeoGebra, porque ahí salen con colores, ¿cierto? Acá tenemos la gráfica, y tenemos unas rectas, ¿cierto? Rectas, que son tangentes a la curva, ¿cierto? Que son tangentes a la curva porque la rozan apenas en un punto. Y estas rectas, ¿cierto? Son de pendiente positiva. ¿Se dan cuenta, cierto? ¿Cuándo yo sé que una recta tiene pendiente positiva? ¿Alguien se acuerda de eso? Así con mirarla, no con calcularla, sino que con mirarla. ¿Cómo sé yo que estas rectas tienen pendiente positiva? Cuando la parte de abajo como que apunta a la izquierda. Y la parte de arriba O sea, cuando la parte de abajo apunta a la derecha y la parte de arriba a la izquierda. No sé si me explico. Es que también puede haber una pendiente negativa con esas características, pero está bien. Gracias por responder. Ahí en el chat le puse como Ya, lo que me esa es pendiente negativa, Camilo. Sí. Esa es pendiente negativa, ¿ya? Pero gracias, porque yo creo que esa duda quizás también la tenían varios compañeros. Pendiente positiva, a ver, me aparece el chat, me cuesta ver el chat un poquito cuando tengo la pantalla compartida. Cuando es creciente, eso sí, cuando la recta es creciente. ¿Qué quiere decir que sea creciente? Que mientras yo avanzo en las X, la I va subiendo. Ya, a ver, voy a dejar de compartir acá porque esa me tiene que quedar muy claro ese concepto. Voy a abrir, denme un segundito que voy a abrir el GeoGebra para que veamos. Y chiquillos, ustedes saben que si hay algo que no entiendo tienen que preguntar, ¿ya? Porque, como les digo, para nosotros es complicado hacer clases así en virtualidad porque no vemos cuadernos, no les vemos las caritas, entonces yo no sé si están entendiendo bien o no, así que tienen que ser sinceros y preguntar nomás y opinar. Pues. Sí, si uno se equivoca, se equivoca. Y si yo soy buena estudiante, siempre he sido buena estudiante, pero también yo sé que he tenido que preguntar muchas veces. Y compañeros que les va mal, de repente me quedan mirando así como, ay, ¿cómo no lo sabes? Bueno, no lo sé, pues no me acuerdo, y siempre me iba mejor que el resto. Por lo mismo, porque yo algo que no sabía, y todavía que soy estudiante, no lo sé, pregunto al tiro. ¿Ya? Así uno va aprendiendo bien, sobre todo en las ciencias que son más exactas como matemáticas, estadística, ¿ya? Que hay que saber todos los detalles, pues un detalle que uno no maneje bien y ya uno se empieza a perder. A ver, ¿cómo vemos una pendiente positiva? Bueno, nosotros algebraicamente sabemos que una recta tiene pendiente positiva cuando el número que acompaña a la X es positivo, ¿cierto? Ven el GeoGebra, ¿cierto, chiquillos? Sí, profe. Ya. Entonces, fíjense que acá lo que acompaña a la X es un 2 positivo, ¿sí? Y la pendiente
es positiva porque tiene un 2, ¿cierto? Positiva. ¿Cómo mirando la recta yo lo sé? Porque fíjense, acá yo me fijo en el menos 5, por ejemplo. O no, más cortito, acá en el menos 3. Si me fijo en el menos 3, la imagen o el valor de y va a ser menos 5, ¿cierto? Entonces, en la x tengo menos 3 y en la y tengo menos 5. Si yo avanzo, o sea, sumo valores a la x, por ejemplo, ahora me voy al menos 1, avancé 2. ¿Cuál es la imagen? Menos 1. Entonces, si yo aumento el valor de la x, también aumenta el valor de la y. Si aumento más, x vale 1. ¿Cuánto vale la y? La y vale 3. Entonces, vamos bien, eso es una función creciente, que si yo aumento los valores de la x, también van aumentando los valores de la y. Veamos otro ejemplo, lo contrario, una que tenga pendiente positiva. ¿Ya? La recta en azul, ¿ya? Se llama función g, ¿cierto? Es la recta que tiene pendiente negativa, fíjense, menos 3. Y hagamos lo mismo. Si yo tengo el menos 1, si la x vale menos 1, la y vale 4, ¿cierto? Si yo aumento la x de menos 1 a 2, por ejemplo, si fuese creciente, deberíamos ver que la y aumentó. Pero fíjense, ¿cuánto vale la y? La y vale menos 5. Entonces, si yo aumento la x, la y va disminuyendo, porque fue de 4 a menos 5, o sea, se pegó la media disminución. ¿Ya? Y fíjense cómo es la gráfica. Va creciendo, la recta es positiva, tiene pendiente positiva, ¿por qué? Porque va creciendo. En cambio aquí esta va decreciendo, va para abajo. ¿Ya? ¿Ven la diferencia? Chiquillos, Profe. ¿se ve o no? Sí, profe. Ya, muchas gracias. Entonces volvamos a lo que estábamos hablando. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que aquí estas tres rectas que están acá son de pendiente positiva. ¿Sí? Ya. Entonces en esta figura, la pendiente de las tangentes, ¿cierto? Que son la derivada de esta curva, es positiva si la función crece. ¿Ya? Entonces la función aquí, hasta más o menos este punto, ¿cierto? Cualquier recta tangente en esta parte de acá, que la función crece, ¿cierto? Todas las rectas tangentes van a ser positivas. ¿Ya? Todas las rectas tangentes a esa curva, mientras la curva sea creciente, van a ser positivas. Ahora les invito a imaginarse. Imagínense cómo van a ser las rectas cuando la función decrece. ¿Cómo van a ser esas rectas? ¿Van a seguir siendo rectas de pendiente positiva? ¿O va a cambiar eso? Van a ser dependientes negativas, ¿cierto? Sí, exactamente. Cuando la función decrece, la curva decrece, las rectas en esa parte, desde el menos, no sé, será 3 más o menos en este caso, desde el 3 en adelante, que la función es decreciente, las rectas van a ser con pendiente negativa, van a ser rectas decrecientes. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe, parece que no. Ya, ¿y qué pasará en el punto máximo? ¿Cierto? Porque si esto es una parábola, acá vamos a tener un punto máximo, o sea, el punto más alto de la curva. ¿Cómo será la recta acá, la recta tangente en ese punto? Será como recta, horizontal. Como paralela al eje X, ¿cierto? Sí. Muy bien, excelente. Eso mismo es. ¿Ya? En el punto máximo o punto mínimo, ¿ya? Vamos a ver que la recta en esos puntos presentan pendiente 0.
¿ya? Ni positiva ni negativa. ¿Por qué? Porque son paralelas al eje X. Muy bien. ¿Ya? ¿Se entiende entonces la idea de este gráfico? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ya. Continuamos entonces. Si trazamos, bueno, acá está lo que yo les decía recién, ¿cierto? En el punto máximo, que sería en el 3,3, ¿cierto? La recta tangente, que corresponde a la primera derivada de esta gráfica, ¿cierto? Sería en ese punto, la tangente sería paralela al eje X, ¿ya? Si trazamos las correspondientes tangentes en diversos puntos, todos ellos, donde la función es creciente, observamos como la recta tangente está cada vez menos inclinada. Lo que quiere decir, ya que la inclinación de una recta se mide a través de su pendiente y sabemos que esta coincide con la derivada, que la derivada es cada vez menor. Más aún, como las rectas tangentes tienen inclinación positiva, son rectas crecientes, las pendientes son cada vez menores y positivas, es decir, la derivada es positiva, lo que estábamos hablando recién, en aquellos intervalos en los que la función es creciente. Si seguimos trazando tangentes, llegamos al punto 3, ¿cierto? De la tangente, donde la tangente es totalmente horizontal, ¿ya? ¿Sí? Y esto lo muestra ahí, ¿sí? La pendiente de las tangentes, la derivada, es nula, ¿cierto? La pendiente es 0 o es nula, ¿cierto? Si la función tiene un extremo, ¿cierto? Lo que les decía recién, un valor máximo o un valor mínimo. Oh, dale, Colombia. Voy a bajar. Decíamos que la pendiente era decreciente hasta que llega al máximo de la función, ¿cierto? Ahora va decreciente, ¿cierto? Decreciente, decreciente, decreciente. Donde se ha alcanzado el valor extremo en la pendiente. La recta horizontal no está inclinada y su pendiente es 0. Si seguimos trazando las tangentes, vemos ahora lo siguiente, ¿cierto? Aquí. La pendiente de las tangentes, o sea, la derivada, ¿cierto? Es negativa si la función decrece. Y ahora observamos que la pendiente de la recta, la derivada, es negativa y cada vez menor. Por tanto, si la función es decreciente, afirmamos que la función derivada es negativa. ¿Ya? Entonces, todo lo que hemos hablado acá de las rectas y todo eso lo podemos escribir de manera fácil y sencilla aquí, como propiedad. ¿Ya? Y esto es lo que vamos a trabajar, y yo quisiera que esto ustedes lo anoten en su libretita, porque esto lo van a usar en Mate 3, y bueno, los que se vayan a que sigan economía, Mate 4, sobre todo Mate 5, lo van a utilizar, ¿ya? Propiedad. Dada una función f de x, se cumple que la primera derivada, si la primera derivada es mayor que 0, ¿ya? O sea que la derivada es positiva, entonces la función en esa parte, ¿cierto? De donde está la x, es creciente. ¿Ya? Si la primera derivada es negativa, entonces la función es decreciente. Y si la primera derivada es igual a 0, entonces la función puede presentar un extremo relativo. O sea, estamos frente, en ese punto X, ¿cierto? Estamos frente a un máximo o a un mínimo en dicho punto. ¿Ya? Entonces yo quiero que esto ustedes lo copien, les doy 2 minutitos para que lo copien, por favor, ¿ya? Que es algo muy importante. Ya.
Entonces, vamos a leer este párrafo y vamos a terminar porque después yo de esto quiero hacer ejercicio y ya no vamos a tener mucho tiempo para hacer ejercicios de determinar máximo y mínimo, ¿ya? Así que vamos a leer esto, ya, que es como los pasos a seguir, y la próxima clase vamos a comenzar con ejercicio, ¿ya? Y después vamos a seguir viendo más las cosas referentes a la segunda derivada, ¿ya? Porque esto es solamente referente a la primera, ¿ya? Tenemos casos para la primera, para la segunda y para la tercera. Ya, la manera práctica de proceder, por tanto, para determinar los extremos de una función, así como aquellos intervalos en los que la función crece o decrece, es la siguiente. Ya, primero tomamos la función, ¿cierto? Y calculamos la primera derivada de esta función. Igualamos a 0. Resolvemos la ecuación, ¿cierto? Y vemos en qué valores esto es igual a 0, que serían nuestros posibles extremos. Luego hacemos una tabla, ¿cierto? Donde ponemos los puntos que obtuvimos en esta parte de acá arriba, ¿ya? Y además otros puntos de conflicto. Por ejemplo, si tengo una función racional, ya 1 partido x más 2. Entonces, ¿qué pasa cuando la x vale 0? Perdón, cuando la x vale 2 porque se hace 0 el denominador, ¿ya? Puntos así que nos puedan causar conflicto y estudiamos, ¿ya? En dicha tabla estudiamos el signo de la primera derivada, ¿ya? Si dicha derivada es positiva, nos va a indicar que el crecimiento de la función, y si es negativa, será un signo de decrecimiento. El paso de un intervalo a otro creciente o viceversa nos indicará la existencia de un máximo o un mínimo relativo en la función, ¿ya? Entonces, yo quisiera que antes de la siguiente clase ustedes vuelvan a leer esto para que cuando hagamos, por ejemplo, y si quieren vean este ejemplo, ¿ya? Que está acá, que yo lo voy a hacer, ¿sí? Pero la próxima clase, porque si se dan cuenta es bastante largo. Ya, todo eso es el ejemplo hasta ahí, y después viene otro más, ¿ya? Para que se entienda, y si alguien tiene alguna pregunta, comenzamos obviamente la clase aclarando esas dudas, ustedes ya lo saben. Bien, chiquillos, ¿alguna pregunta para terminar? ¿No? La última, profe, yo no entendí. El paso de un intervalo creciente a otro nos indicará... Sí. Claro, lo que pasa es que nosotros vamos en la tabla, vamos a estudiar el intervalo, por ejemplo, del -2 al 4, después del 4 al 6, ¿ya? Que eso va a estar dado por los valores que encontremos de x acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si del 2 al 4 la función es creciente, pero del 4 al 6 es decreciente, me va a decir que en el 4 algo pasa. O hay un máximo o hay un mínimo. Y eso es lo que vamos a ver en el ejemplo que vamos a ver en la próxima clase. Ah, ya, gracias, ¿Ya? profe. Entonces, cuando cambiamos de intervalo, y si cambio de intervalo y resulta que cambia de decreciente a creciente, algo pasa. Lo mismo cuando veamos la segunda derivada. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en el ejemplo y va a quedar más claro. ¿Ya? Solo que me interesaría que vuelvan a leer esto antes de la siguiente clase, para que el ejemplo quede súper claro. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Nos vemos entonces el lunes, chiquillos. Cualquier duda antes de la PEP me escriben nomás, ¿ya? Que estén bien. Chaito. Profe, ¿cómo cuándo subir esta clase? Ahora, que se cargue. Esto se demora unos minutos en cargar y subo la del lunes y la de hoy día. Ya, gracias. Ya, de nada, Sebastián. Chaito. Chao, chao. Chao.